Muy buenos días a todos los que hoy nos acompañan en este seminario internacional. Les saluda Julio Lira, director periodístico del diario Gestión, y hoy estaré a cargo de la moderación del presente seminario internacional, Licencia Social y Rol del Gobierno en las Actividades Extractivas, que organiza la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, Intelfin, Estudios y Consultoría y el diario Gestión. En este seminario internacional se presentará el artículo de un destacado especialista, Osmel Manzano, del Banco Interamericano de Desarrollo, que traducido de inglés al español es la licencia no escrita, que viene a ser la licencia social para operar en el sector extractivo de América Latina. Como todos los presentes saben, la licencia social es de enorme relevancia para las actividades extractivas y en el Perú es un tema que está presente en la agenda continuamente, ¿no? En esta mañana también analizaremos el artículo del especialista Osmel Manzano y el rol de las instituciones públicas en sus zonas de influencia. Saludamos a todas las personas que están conectadas en vivo, vía Zoom y por las cuentas de las redes sociales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del Diario Gestión. Para dar bienvenida e inicio al presente evento, invito a Jaime Sobrados, director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Adelante, Jaime. Gracias, Julio. En primer lugar, un saludo a todos y todas por estar presentes en este seminario internacional. En segundo lugar, quiero saludar a todos a nuestro ponente principal, Osmel Manzano, a Raúl Jacobs, a Paola Bustamante, a Beatriz Salva y a Francisco París por estar presente y haber aceptado la invitación a este seminario internacional, que estamos seguros, y para la Universidad Continental y en especial para la Escuela de Posgrado, que tiene una vocación por el tema público, a este espacio de reflexión sobre un tema tan importante que es la licencia social. Como bien se señala para el artículo, el contrato no escrito. ¿Y por qué es importante desde el punto de vista nuestro? Es que el Perú es un país minero y como consecuencia de ello, el relacionamiento del sector social y los sectores y las empresas que están en las actividades extractivas es muy importante, porque el sector extractivo es uno de los más importantes en la generación de la producción y soporte al PBI y también a los ingresos públicos. En ese sentido, nosotros como Escuela de Posgrado nos sentimos gratamente satisfechos de poder ofrecer este espacio a los participantes, porque seguro muchos de ellos tomadores de decisiones en el ámbito público, podrán encontrar aquellos elementos que permitan gestionar adecuadamente esta licencia social, que permita llevar estas actividades extractivas en armonía. Situación fácil de decir, pero muy compleja y difícil de implementar. Pero seguro que en este espacio podemos encontrar esas reflexiones que nos permitan dar ese paso de cara a una mejor armonía en el ámbito productivo y la vida social de las comunidades que están aledañas a la zona de influencia. Dicho esto, doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por tus palabras y el inicio de este importante evento. A continuación, vamos a iniciar el evento, pero antes voy a reseñar brevemente los participantes, los panelistas que van a estar a cargo del mismo. En primer lugar, a Osmel Manzano. Osmel Manzano es asesor económico regional del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Es PhD en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y estará a cargo de la presentación del artículo antes mencionado, del cual es uno de sus coautores. Como panelistas y comentarios que luego de su exposición de Osmel Manzano tendremos la participación de Raúl Jacob, CFO y vicepresidente de finanzas en Southern Cooper Corporation en Perú,
y actualmente presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Asimismo, contaremos con la participación de Paola Bustamante, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Fue designada como alta comisionada para el diálogo y el desarrollo en el Corredor Vial Sur y actualmente es directora de Evidenza Consultores. También contamos con Beatriz Alba, es gerenta de gestión social en Petroperú, socia principal de Alba Hart Consultores y fue congresista de la República y viceministra de Trabajo. Y también con Francisco París, director regional de la organización vinculada a una iniciativa de transparencia para industrias extractivas para América Latina y el Caribe, y es PhD por London School of Economics. Sean bienvenidos, estimados panelistas, y agradecemos a nombre de la Universidad, del Diario Gestión y de Intelfin haber aceptado nuestra invitación. La dinámica que vamos a seguir para este evento será, en primer lugar, con la exposición del doctor Osmel Manzano, quien tendrá una exposición de 20 minutos, y luego pasaremos a los comentarios de los panelistas en función de la exposición que haga el doctor Osmel Manzano. Entonces iniciamos la participación y este evento con el doctor Osmel Manzano, a quien le doy la bienvenida y le doy el pase para el inicio de su exposición. Adelante, doctor Manzano. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Julio. Quiero comenzar agradeciendo la invitación de la Universidad Continental y en especial a Carlos Paredes por invitarme a participar en este evento. Y además muy honrado de estar en este panel con gente que conoce muy bien el sector e incluso algunos compañeros de batalla en el tema de trabajar en estos temas sobre industrias extractivas y cómo mejoramos los temas de gestión para el beneficio de la sociedad. Entonces les quiero comenzar, vamos a compartir la pantalla. A ver, ok, perfecto. Entonces quiero comenzar contándoles por qué estamos en esta idea. Como ustedes saben, después de la pandemia, el banco lanzó su iniciativa, la Visión 2025. Dentro de esta visión, dos pilares claves son cambio climático y lo que implica el cambio climático y la transformación que van a ocurrir en la región hacia unas economías orientadas a ser economías verdes, ¿no? Y por el otro lado tenemos un pilar importante que es la integración regional y cadenas de valor. Y entonces aquí la región tiene una oportunidad única al ser productora de una serie de materiales que van a ser claves en toda esta estrategia de descarbonización y que son cadenas que se pueden integrar a lo que es la producción de los materiales que se necesitan para la generación de las nuevas fuentes de energía. Entonces, dada la importancia de este sector, un tema clave es, obviamente, como ya lo dijeron, el tema de la licencia social, ¿no? Entonces, el trabajo que les voy a presentar hoy es relacionado a en realidad esto es un gran proyecto y esta es la primera etapa, ¿no? Es un gran proyecto donde estamos entendiendo un poco el proceso de licencia social y al entenderlo, diseñar intervenciones que permitan un poco la mejor gestión de esta licencia social, ¿no? Entonces, esta primera etapa que estamos viendo es, si se quieren, la medición de las líneas de base, ¿no? O sea, de entender cuál es la licencia social implícita que existe en la región, ¿no? Y detrás de esto, bueno, está como, creo que no es secreto para nadie, América Latina tiene una de las mayores prevalencias de conflictos relacionados a la minería. Si vemos las dos últimas décadas, se registrados en los distintos observatorios, y yo sé que el número varía dependiendo del observatorio, pero hay 9 conflictos en Bolivia, 16 en Colombia, 39 en Perú, 2 en Venezuela, pero yo creo que más allá si el número es 20 o 30, es el tema de que hay conflictividad en el sector en los países andinos, ¿no? Entonces, el tema es ahí, bueno, entonces, ¿por qué esta conflictividad? Pues dentro de esto está implícito el concepto de la licencia social, que es un acuerdo intangible, en realidad, y no
escrito, ¿no? Pues, donde hay un amplio y continuo apoyo y aceptación de parte de la comunidad local de la actividad, ¿no? Y quizás el gran reto es precisamente ese tema, que es intangible y no escrito, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado revisando la literatura, es mucha, pero digamos, si hay cierto consenso, si podría decir yo, es que hay como tres factores importantes. Primero es la capacidad de gobernanza, ¿no? Para obtener la capacidad que tiene el gobierno de regular y hacer cumplir las leyes es clave para el tema de la licencia social. Un segundo tema es lo que llamamos, pueden poner el nombre, pero digamos, en mucha literatura se llama justicia distributiva, que es la percepción de que los beneficios de la actividad se distribuyen justamente entre la comunidad, la actividad extractiva y el gobierno central, porque ahí incluso ya comienzan conflictos entre gobiernos regionales y gobiernos nacionales. Y el tercer elemento es lo que se conoce como justicia procesal, pero en realidad la justicia procesal es el tema, no sé por qué la literatura le habrá puesto ese nombre, pero es lo que se refiere más bien la percepción de que las empresas están dispuestas a colaborar con la comunidad y se preocupan del bienestar de la comunidad, ¿no? O sea que el nombre suena un poco a derecho procesal, pero en realidad lo que se refiere, lo que la literatura refiere como justicia procesal es más bien en la relación entre las empresas y la comunidad, ¿no? Entonces, esos son como los tres factores claves. Nosotros también en el trabajo exploramos un poco el tema y si quieres lo podemos conversar de nacionalismo, porque también hay cierto factor que influye allí en esta discusión, pero digamos los tres elementos claves son la capacidad de gobernanza, la justicia distributiva y la justicia procesal. Entonces, para este efecto, nosotros decidimos hacer como les digo, un levantamiento de una línea de base. Para eso entonces nos apoyamos en una empresa encuestadora que normalmente hace levantamientos de campo en los 4 países de la región, con lo cual, bueno, en 4 de los 5, ya les explico, países de la región, lo cual era un elemento favorable porque entonces no hay el problema de los sesgos de cómo una empresa versus la otra. Si no tenías la misma empresa encuestadora haciendo el trabajo, en este caso fue con Gallup, y entonces ellos salieron al campo en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como ven ustedes, entre enero y febrero del año pasado. Que esa era la otra ventaja, que es más o menos en el mismo periodo de tiempo, entonces podemos aislarnos si se quiere de repente de algún ciclo, que entonces los países estuvieran en tiempos muy distintos. Obviamente están los factores idiosincráticos de 6 elecciones en el país, pero bueno, eso es parte de lo de ya otros factores que después les hablo un poco cómo los estamos viendo. Y claro, Gallup no trabaja en Venezuela, entonces ahí trabajamos con una empresa venezolana que se llama Consultores 21, pero les dimos el mismo cuestionario y al final del día las dos encuestas iban asociadas a lo que cualquier encuestador llama una encuesta omnibus, o sea, son estas encuestas normales que ellos salen a hacer periódicamente donde buscan ver la percepción del que tienen los ciudadanos del país, de las instituciones, y entonces iba pegado este módulo a ese tipo de encuestas tradicionales que hacen estas encuestas, ¿no? Términos de la muestra rápidamente, ahí tienen ustedes la composición, no me voy a detener en el detalle, solo les quiero decir que nosotros comparamos esto con las encuestas nacionales de hogares de los distintos países y las muestras son bastante representativas de lo que es la encuesta nacional en los distintos países de la región, o sea, en términos de edad, género y nivel de educación. Sí hay un poquito en Bolivia quizás algunas discrepancias, pero sobre todo en temas de edad, pero en el resto de los países de la región es muy, muy similar a lo que es la encuesta de hogares del país. Entonces, quiere decir que la muestra que estamos sacando es representativa de los países, ¿no? Entonces, voy a empezar con de frente. La gente, ¿qué piensa? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué es lo que nosotros en este trabajo llamamos, como si se quiere, la licencia social implícita? ¿Qué piensa la gente de si la actividad es buena o mala para el país? Entonces, por ejemplo, entonces nosotros le preguntamos, y aquí arranco con petróleo y después voy a minería, o sea, petróleo y gas en realidad hidrocarburos, le preguntamos a la gente, ¿usted piensa que el petróleo y gas es
muy favorable, muy negativo, es bueno para el país o no. Y esto es lo que nosotros llamamos la licencia social implícita en el trabajo. Y como verán, la noticia es que en realidad la mayor parte de los habitantes de los países andinos, de hecho, piensa que la actividad de hidrocarburos es positiva para el país. Como ven ustedes, ayer el país, si suman la línea que es algo positiva y muy positiva, en casi todos los países, menos en Colombia, es mayor al 50%. Y incluso en Colombia, que es un poquito menos del 50%, es mayor que la gente que tiene una percepción negativa o muy negativa. Entonces, quiere decir que en general en los países andinos, la gente sí piensa que la actividad de hidrocarburos es beneficiosa para el país. Y lo mismo pasa con la minería. Ahí tienen otra vez la minería, es lo mismo, ahí quizás otra vez está el caso de Colombia, donde es menor, pero del resto en todos los demás países, como verán ustedes, ahí tienen, por ejemplo, en Perú, la suma es 40 más 21, 61%, o sea, 61% de los peruanos piensa que la minería es positiva para Perú. Entonces, quiere decir que esto es lo que nosotros llamamos una licencia social implícita. O sea, la gente sí piensa que esta actividad le hace bien al país, es positiva para el país, ¿no? Entonces, ¿dónde vienen entonces los problemas? Bueno, la primera es que les preguntamos, es un problema de gobernanza, y le preguntamos si ustedes piensan que el gobierno instituye buenas leyes y hace cumplir las leyes, ¿no? Y entonces aquí empezamos a ver quizás algunas ciertas diferencias. Por ejemplo, vemos que en temas de gobernanza, el porcentaje hay como un 40% de las personas que piensan que los gobiernos no hacen cumplir las leyes, ¿no? Tanto en minería como en petróleo y gas. Interesantemente, esta es la que da peor, pero yo después quiero regresar a un tema, a este tema al final, pero fíjense, lo importante es que vean aquí que una gran porcentaje de la población, casi 60% de la población piensa que no hay justicia distributiva, o sea, que los beneficios no se distribuyen de manera justa entre la comunidad y los otros, digamos, porque aquí hay que recordar que también a veces hay conflictos no solo entre empresas y las comunidades, sino también entre distintos niveles de gobierno, ¿no? O sea, la gente puede pensar lo que le toca a mi provincia del canon es muy bajo, ¿no? Entonces, esto puede esconder las dos dimensiones, entonces quiero dejar ese tema claro. Y luego, último, el tema de la justicia procedimental, de que las empresas mineras o de petróleo escuchan a las comunidades, otra vez menos que en la justicia distributiva, pero otra vez estamos viendo que hay más del 50% de la gente piensa que no las escucha, ¿no? Entonces, esto ya nos da como una primera idea de dónde están los temas, ¿no? Entonces aquí un poco nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos ver a esto un poquito más, digamos, entender mejor los drivers, ¿no? de este tema, ¿no? Y entonces hicimos una estimación. Esta estimación es un modelo sencillo donde vimos un poco si la persona le daba licencia social y hicimos esto correr en una serie de variables que tienen que ver con las preguntas que ya dijimos, por ejemplo, si es un problema de gobernanza, etcétera. Y el otro tema es variables demográficas, ¿no? de la población, ¿no? Y aquí tienen, si quieren, estos son los primeros resultados. Estos son los resultados de la minería. Y lo importante aquí es que entonces la percepción que usted tiene de que la actividad es buena, ¿de qué depende, no? Entonces, por ejemplo, y voy a empezar un poco con los temas que quieren demográficos, o sea, las personas de mayor de 35 años, este tema negativo, quiere decir que son las personas que tienen una visión más negativa del sector o piensan que el sector no es, digamos, beneficioso, ¿no? Y otra variable que a veces sale es el tema de educación, o sea, las personas más educadas
parecería no pensar positivo o tienen menos licencia social, si se quiere, hacia las actividades extractivas, pero no es un resultado, como ven ustedes, consistente. Y además ven aquí que hay unas diferencias importantes entre países, y eso es un tema que voy a rescatar hacia el final. O sea, hay factores idiosincráticos del país que ya se escapan a temas demográficos o se escapan al tema de si uno percibe de que el gobierno hace cumplir las leyes o que o sea, son factores ya idiosincráticos de cada país donde también se afecta la licencia social, ¿no? Aquí, bueno, como saben los que hacen econometría, Colombia es el baseline, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que en todo el resto de los países de la región hay más licencia social implícita que en Colombia, ¿no? Los números son positivos, ¿no? Y Bolivia y Venezuela, de hecho, son los países con más licencia social. Pero aquí lo importante es, voy a regresar aquí arriba, es el tema de que la gobernanza, mejor gobernanza da licencia social, mejor justicia distributiva da licencia social, mejor justicia procesal da licencia social, y hay este tema del nacionalismo, como les dije, hay una pregunta donde dice que si usted prefiere que la empresa que explote los recursos sean nacionales o no, y resulta que mientras más nacionalismo, y eso es una cosa que hay que sentarse a pensar un poco más, la gente da más licencia social, ¿no? Hay como una desconfianza allí que hay que entender más, ¿no? Y hicimos también una pregunta sobre si la minería a gran escala versus la minería pequeña, y aquí el coeficiente lo que implica es que la gente, digamos, si hay cierta desconfianza, yo sé que suena raro porque es negativo, pero sí hay cierta desconfianza hacia la minería más pequeña porque piensan que degrada el ambiente, ¿no? Entonces, está claro que sí, para obtener licencia social es importante entonces mejorar todos estos factores que ya yo les dije. O sea, los resultados lo que nos muestran es que para tener para obtener esta licencia social hay que trabajar tanto en la gobernanza como en la justicia distributiva como en la justicia procesal. Y lo mismo pasa con el sector de hidrocarburos. Aquí tienen también, los resultados son muy similares. Quizás hay un tema, es que aquí los factores demográficos importan más que en la minería. Fíjense que aquí, por ejemplo, el tema de educación sí ya es, y es curioso, es distinto a la minería. Las personas más educadas dan más licencia social a los hidrocarburos, ¿no? Y es algo consistente. Y también las mujeres dan menos licencia social a los hidrocarburos, ¿no? Entonces, estas sí son diferencias entre la minería y el sector de hidrocarburos, donde sí estamos viendo que hay ciertos grupos, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Prefieren, digamos, tienen preferencias además por temas de demografía, ¿no? Y eso tiene todo, o sea, como les digo, para nosotros estos son líneas bases, estos son temas que queremos explorar en detalle, pero nos da una idea de temas que deberíamos explorar en nuestras, o sea, entender dónde están los temas, por ejemplo, en la gente más educada. Esos son el tipo de intervenciones que estamos en este momento pensando y encantado además de este seminario porque nos va a cualquier feedback que nos den allí, encantado. Entonces, viendo un poquito, hicimos ya más bien como por submuestras, y yo solo quiero destacar dónde vemos las diferencias quizás importantes. En el tema de minería a gran escala y de nacionalismo, sí vemos que hay diferencias un poco por grupos, por ejemplo, en el tema de nacionalismo, las mujeres son más nacionalistas que los hombres en tema de minería a gran escala. Lo mismo la diferencia por nivel de educación y por el tema de edad. Entonces, como que sí, ya cuando uno trata de dividir la muestra y ver como pedacitos de la muestra, puede que se hayan temas en la minería, y quizás para nosotros fue un resultado muy interesante, porque se da principalmente en la minería, es la diferencia, porque fíjense, nosotros dividimos la muestra en dos tipos de divisiones geográficas. Una que era urbano-rural y otra que era si su región produce recursos naturales o no. Y fíjense que la diferencia entre una región productora y no productora no existe, o sea, los coeficientes son muy parecidos, pero sí hay una diferencia entre las áreas metropolitanas y las áreas provinciales. Y la diferencia es que tienden las áreas provinciales a darle más licencia que las áreas metropolitanas, ¿no? Entonces aquí hay toda esta literatura un poco de que este disconnect un poco entre las élites que están en las ciudades vis a vis la gente que está en el terreno, ¿no? Entonces, otra vez no
no podemos decir qué es esto, solo les estoy diciendo lo que dice la literatura, y estos son los temas que queremos explorar ahora en detalle, entender un poco estas diferencias, ¿no? Eso es distinto a lo que ocurre en hidrocarburos, donde quizás lo único es el tema del nacionalismo, ¿no? Que si hay diferencias por grupos, digamos, demográficos, ¿no? Pero el resto hay bastante homogeneidad en lo que se percibe de la actividad de hidrocarburos, ¿no? Entonces, digamos, en lo que estaban hasta este momento en el paper, y ya un poco para no pasarme mi tiempo, pero es que les quiero enseñar algo nuevo, es que parecería que, digamos, los distintos factores que hemos visto contribuyen a la licencia social, es importante trabajar en ello, pero también existe una serie de factores quizás demográficos que hay que explorar un poco para entender bien estos temas de la licencia social. Ahora, como a veces, digamos, no quiero simplificar el problema, ¿no? Pero quizás algunos de ustedes se recordarán que el profesor Ricardo Hausmann en la Universidad de Harvard como que decía que a veces cuando uno da recomendaciones de política a veces son overwhelming porque casi que le dice usted tiene que mejorar todo, entonces ¿por dónde empezamos? ¿No? Nosotros entonces hicimos un ejercicio aquí no paramétrico, no está en el paper, por eso lo que van a ver incluso está feo visualmente, pero es algo que estamos haciendo ahora nuevo, pero les quiero contar. Entonces decidimos hacer un ejercicio no paramétrico usando temas de machine learning y técnicas de usar árboles de decisión. Y entonces cuando nosotros hacemos el árbol de decisión, y yo sé que no ven bien, pero yo les cuento, ¿no? Usando técnicas de árbol de decisión, el primer factor que levanta las aguas entre ser a favor, digamos, dar licencia social o no, es norma, o sea, lo que se llama gobernanza. O sea, que cuando uno piensa ya en un árbol de decisión, usando los datos que tenemos, el primer factor hace el gobierno cumplir las normas o no, ¿no? Y fíjense, lo interesante es que esto es un árbol sencillo, los que saben de esto son solo con 3 niveles, uno tiene un porcentaje de precisión de 77%, o sea que es muy alto. Y fíjense que después ya en el segundo nivel, dependiendo de lo que usted contesta, en el primero está el tema de país o de justicia distributiva, ¿no? Y entonces aquí era lo que yo les decía, los efectos idiosincráticos, o sea, en particular aquí tenemos que Colombia tiene un efecto idiosincrático que, como les digo, puede ser derivado del conflicto, no sabemos, estos son los temas que queremos explorar ahora. Y después del factor hidrosincrático, entonces sí hay temas de justicia distributiva, ¿no? Entonces, si tuviéramos que dar un orden, claramente lo que nos está diciendo este análisis, por lo menos para la minería, es que lo primero son normas, o sea, el tema de gobernanza, el tema de que si el gobierno hace cumplir o no las leyes, es como el primer tema, claro, para la licencia social, ¿no? Y lo mismo lo hicimos con el hidrocarburos y el resultado más o menos igual lo mismo. El primero es normas, luego países, como verán ustedes, y ahí en hidrocarburos está el tema de justicia distributiva y otra vez, como ven ustedes, por ejemplo, aquí están 2 países, Perú y Colombia, ¿no? O sea que el tema es, claramente hay factores idiosincráticos que se refieren ya a la naturaleza del país. Entonces, y digamos, para los que quieren alguna discusión más técnica, les cuento que, y eso está en una nueva versión que estamos trabajando el paper, hicimos ya técnicas mucho más avanzadas usando random forest y cosas así, pero interesantemente esas técnicas no dan mucho más poder explicativo, lo que tienden es a hacer más bien un overfitting de la data, o sea que con un simple árbol de decisión, como ven ustedes, de 3 niveles, uno puede explicar un 77% de cómo la gente toma la decisión de justicia distributiva, de darle licencia social a las actividades, y el primer eslabón es la gobernanza. Entonces, ya para cerrar, obviamente la buena noticia, yo creo, es que la sociedad todavía piensa que las industrias extractivas son positivas para el desarrollo. O sea, hay una licencia social implícita. El problema está en la percepción de las instituciones, ¿no? Y parecería ser que la gobernanza, en particular, es el foco. O sea, si solo tuviéramos una bala
¿no? Deberíamos gastarla primero en los temas de gobernanza, ¿no? Pero también, obviamente, existe heterogeneidad entre países y los individuos, o sea, lo que quiere decir que tenemos, que es la siguiente etapa del trabajo, y encantado de oír sugerencias, ver un poco ya estos temas más de la micro a nivel local. Y solo para cerrar, pues nosotros hemos venido trabajando en estos temas, y es la idea. Por ejemplo, en Perú estamos trabajando en una serie de iniciativas, por ejemplo, de transparencia, de estadística, estamos trabajando en temas de desarrollo territorial. Entonces, entonces, como le digo, la idea es que con este tipo de estudios podamos un poco afinar nuestro trabajo y seguir colaborando un poco con los países en su estrategia de desarrollo. Bueno, con esto muchas gracias, y más bien creo que justo en el tiempo, así que le paso la palabra de nuevo a Julio. Muchas gracias, doctor Manzano. Efectivamente, ha estado muy preciso y creo que con su resumen que he hecho al final, revela, digamos, los resultados de este artículo que usted es coautor, ¿no? Y creo que va a permitir contar con un debate interesante de los panelistas invitados. La mecánica va a ser que van a intervenir cada uno de los 4 panelistas, 5 minutos, y luego al final usted intervendrá para recoger algunas opiniones, ¿no? De los comentarios que se le hagan. Vamos a empezar en primer lugar con la participación del doctor Raúl Jacob, que tiene 5 minutos. Le pediría así a todos sujetarse al tiempo, pues así podemos hacer una segunda ronda y al final recoger algunas preguntas de nuestros participantes. Raúl Jacob, adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la Universidad Continental, al Diario Gestión, a su director Julio Lira, y a Intelfin de mi amigo Carlos Paredes. Bueno, interesantísimo la presentación de Osmel, realmente muy enriquecedora para el debate y para las conversaciones que seguramente vamos a tener, Dios mediante, en los próximos meses en el país, porque esto es un tema que no ha sido correctamente enfocado en el Perú. ¿A qué me refiero? En primer lugar, sí creo que es muy importante destacar el punto que has señalado tú en varias oportunidades, Osmel, referido a la gobernanza, porque yo creo que buena parte de los problemas que tenemos de conflictividad, y si ustedes ven, la audiencia ve, pues del país con más conflictos de tipo minero energético, es el Perú, 39, y los demás no llegaban a la decena o con las justas, ¿no? Entonces ahí tenemos claramente nosotros como país un reto. ¿Y qué es lo que yo veo que no está funcionando? Que principalmente yo lo veo como, para mí la palabra es más institucionalidad. Gobernanza es una palabra, es un anglicismo, vamos a decir, pero para mí es institucionalidad. La institucionalidad en el país se ha deteriorado en distintos niveles, y entre ellos lo que es la gobernanza para trabajar en los temas de conflictos sociales. Yo creo que lamentablemente, además, algunos intentos que se hicieron desde el sector privado para mejorar en el tema de gobernanza o de institucionalidad no fueron adelante, digamos, fueron adelante, tuvieron éxito, pero fueron cortados. ¿A qué me refiero? Al aporte voluntario minero que se tuvo en la época del presidente García. Ese aporte, que consistía en dar 3% de las utilidades de cada compañía y ponerlo en un fondo, lo que permitía era generar obras de desarrollo social en zonas que tenían muy baja ejecución de inversión pública, brechas enormes, ¿no? Y la verdad es que esto funcionó por 5 años, y 5 años sí da tiempo para hacer una evaluación adecuada del resultado de estas políticas o de este esfuerzo. Y nosotros hacia el final del gobierno del presidente García, ya elegido el presidente Humala, hicimos una evaluación a través de una compañía externa que miró varios proyectos, distintos proyectos en distintas compañías, y el resultado fue bastante bueno. En general, se consiguió hacer las inversiones con un nivel de eficiencia en costo de las inversiones mucho más alto que el nivel de eficiencia de las inversiones del Estado,
y en un menor tiempo. O sea, en otras palabras, en el tiempo en que se planeó y por debajo del presupuesto, para que se entienda de manera más directa. Entonces, ahí yo veo una gran oportunidad, pero necesitamos volver a repensar el tema. Y quiero ir a tocar muy rápidamente, pues sé que el tiempo en esto es limitado, pero quiero comentar lo siguiente. El sector minero en este año, el 2021, ha pagado 14.400 millones de dólares de soles en impuestos. 14.400 millones de soles. El 2020 pagó un poco más de 4.000. Es decir, de un año a otro ha triplicado la recaudación tributaria que viene el sector minero. Muchos recordarán o pensarán que la minería no paga impuestos. Bueno, nada más cerrado, es un mito. Nosotros, si sumamos los 8 impuestos y cargas que tiene la minería en el Perú, estamos pagando más o menos la mitad de la utilidad disponible. De la otra mitad, 30% se reinvierte en el país. Se usa para generar proyectos, para mantener las operaciones adecuadamente operativas, para que no se pierda competitividad, porque en la minería, a medida que uno va avanzando en las vetas, muchas veces va entrando a zonas menos ricas, y es necesario invertir en equipos para poder mantener la competitividad de costos. Y bueno, estos 14.400 millones representan más de 3 veces lo que se recaudó en el 2020 y casi 3 veces lo que se recaudó en el 2019. Entonces, el problema no es pagar impuestos. El problema es cuando uno mira al otro lado. ¿Qué pasa? Digamos, las empresas mineras, por decirlo así, pagan a las SUNATAS en su declaración jurada, sus regalías, etcétera, pagan a las SUNAT sus impuestos. ¿Y qué ocurre en el Estado peruano? El Estado peruano, y ahí vamos al tema de justicia distributiva, ha tomado la decisión en algún momento de dar la mitad del ingreso de impuesto a la renta de las compañías mineras a las comunidades donde operan. En realidad, las comunidades donde operan, o las regiones donde operan, en las regiones donde operan estas empresas se recibe mucho más dinero de lo que al final se queda en el gobierno central. Y la razón para esto es que se pagan regalías y se paga la mitad del impuesto a la renta como CAN. Y ahora acá viene el gran problema. Un 60% de ese dinero solamente es gastado, es decir, 40% no se gasta, casi la mitad, en otras palabras, no se gasta. Y el segundo punto es cuando uno mira en qué se gasta la plata. Ahí viene el gran problema. Muy poco en educación y salud, muy poco. No llega a un 12-13% entre los dos. ¿En qué se va el dinero? Principalmente en infraestructura, pero sobre todo en estudios técnicos, en temas, digamos, vinculados a planes de desarrollo, a estudios de futuras inversiones, etc. Y bueno, ustedes podrán, más o menos la cuarta parte del total de lo que se gasta se va en ese tipo de gastos. Yo sé que estoy ya excediéndome, así que voy a detenerme acá, pero lo que quiero decir es que hay que pensar o repensar todo el tema del uso de los recursos del sector minero y minero energético en realidad para todo el país, ¿no? Eso yo creo que es un desafío. Voy a tocar algunas ideas en mi siguiente intervención. Gracias, Raúl. Ahora damos la bienvenida a la doctora Paola Bustamante. Ella ha sido ministra titular del MIDIS, ¿no? Es directora actualmente de Evidencia Consultores y con su experiencia en gestión pública podrá referirse a algunas de las conclusiones que ha hecho el doctor Manzano, por ejemplo, estas diferencias de las intervenciones tanto a nivel nacional como a nivel local cuando tenemos que abordar el tema de la disciplina social. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Paola Bustamante. Adelante, Paola. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Solo para confirmar. Sí, está bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la Universidad Continental, a Gestión, a Intelfin, por la invitación. Es un gusto compartir además con el señor Osmel Manzano y escuchar la presentación sumamente interesante y sobre todo con datos que nos permiten hacer un mayor análisis y sobre todo trabajar, digamos, la discusión y las propuestas. Y también un gusto compartir con nuestros amigos panelistas. Un saludo
a todos los presentes. Yo quisiera comenzar señalando, ¿no? Además de agradecer y ratificar el interesante estudio que ha hecho el banco, dirigido por Osmel, que coincido totalmente en las determinantes institucionales que se han identificado en las 3 determinantes institucionales. Y voy a comenzar más bien por la tercera, para terminar en lo que corresponde a gobernanza, la justicia distributiva, ¿no? Y efectivamente coincido ahí que el título de pronto no responde al concepto que está detrás, pero creo que el primer punto de repensar o replantear esta licencia social para operar, hace algún tiempo conversando un poco sobre la conceptualización. Acá en el país hace muy poco tiempo se hablaba de rentabilidad social y se comenzaba a buscar qué conceptos habían, conversando con varios colegas del rubro, decíamos, bueno, de repente el término no es rentabilidad social, sino viabilidad social, ¿no? Y creo que ahí el concepto de rentabilidad social para operar coincide, porque de lo que se trata es mirar cuáles son todos los factores que permitan que opere no solamente hoy, sino de manera sostenida durante toda la operación, ¿sí? Durante el proceso del proyecto. Y en esa medida, la alianza y el trabajo conjunto entre la empresa y las comunidades es fundamental. Y cuando se señala en los datos, digamos a raíz de la encuesta, que sienten que no los escuchan, yo haría un apunte, ¿sí? Señalando que uno de los temas que hemos visto acá en nuestro país es que el sentir que no los escuchan puede ser por 2 o 3 razones. Una primera está vinculada con un diálogo mucho más efectivo, con un enfoque intercultural. O sea, hay una mirada que tenemos quienes estamos en la ciudad respecto de lo que pasa en el territorio, y efectivamente hay operaciones mineras en ciudades, pero también gran parte de nuestro país están a nivel rural, en zonas altoandinas, y ahí vemos que el diálogo intercultural es fundamental, tener en cuenta qué es lo que para nosotros podría ser desarrollo y cómo entienden el desarrollo en las comunidades. Entonces, buscar ese espacio de convergencia entre emisor y receptor de la comunicación, y por lo menos de la experiencia que he tenido en estos últimos ya casi 3 años en las comunidades, trabajando con la población, creo que hay un primer tema ahí del escuchar, no porque no haya voluntad, sino porque se tiene que encontrar esa fluidez en el diálogo, ¿sí? Encontrando que probablemente para quienes vivimos en la ciudad, el desarrollo tiene un concepto, y para quienes están en la zona altoandina, el desarrollo puede tener otro. Y por lo tanto, nuestras visiones del desarrollo pueden tener un horizonte, y las visiones de cómo ellos ven el desarrollo, otra. Y ahí creo que hay un tema que efectivamente es fundamental. Y anoto al margen el tema de la gobernanza. En este caso es fundamental generar las condiciones para ese diálogo. En nuestro país, y con eso termino esta línea, la justicia distributiva o esta forma de diálogo en las comunidades, con las comunidades, está reposada en solo cómo las empresas pueden generar sus estrategias. Y creo que ahí la presencia del gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local es clave. Entonces, anoto al margen un tema de gobernanza también en ese punto que es importante. Con respecto a la justicia procesal, ¿sí? Es qué esperan ellos en función a este diálogo, a este proceso, ¿no? Creo que hay un primer tema, y que tiene que ver también con anotar al margen el tema de gobernanza, es qué rol se espera desde las entidades públicas, ¿no? Vemos datos donde los distritos donde tiene actualmente la cartera de proyectos de los más de 53.000 millones de dólares que tiene el MINEM como cartera de proyectos para exploración y para construcción, en el caso de los proyectos para construcción, el porcentaje de distritos que tiene mayor carencia en acceso a servicios básicos está en distritos mineros, no en no mineros. Entonces ahí hay una primera expectativa respecto a cuándo recibo y cómo lo recibo. Entonces, y obviamente si no lo recibo, la expectativa se va directamente al sector privado, nuevamente por una ausencia de Estado, en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Entonces volvemos al tema de gobernanza. Y ahora termino con el punto que Osmel ha enfatizado, y es que efectivamente, yo creo que hay leyes y los gobiernos hacen los esfuerzos por hacerlas cumplir,
Y ahí cuando las cumple, falta informar, ¿no? Y también hay un mensaje de no, o sea, no las cumple porque efectivamente no tiene capacidad para hacerlas cumplir. Y aquí voy a desarrollar un tema muy concreto que tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Más allá que en nuestro país, gracias Julio, más allá que en nuestro país tengamos excelente marco normativo para atraer inversiones y de acuerdo a la información que tenemos, también tenemos un buen marco normativo ambiental, todos sienten que el tema ambiental no se controla. Y muchas veces es porque no se comunica lo que se está haciendo, no se informa, y tiene otra vez que ver con el tema intercultural. Cómo comunicamos, cómo informamos, de qué manera el gobierno está trabajando. Y teniendo en cuenta los tiempos, me quedo aquí para luego en la siguiente intervención desarrollar un poco más el tema de gobernanza. Muchas gracias. Gracias, Paola. Bien, ahora le doy la bienvenida a la doctora Beatriz Alba. Ella ha tenido una experiencia muy importante en gestión social durante su paso por Petroperú, y creo que de esta perspectiva de vincularse con las diferentes comunidades, ¿no?, nos va a ser muy útil para analizar justamente los resultados de la exposición, del estudio de Osmel Manzano, ¿no?, y las conclusiones a las cuales se han arribado. Adelante, Beatriz Alba, tiene 5 minutos. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días con todos. Gracias a la Universidad Continental, al Diario Gestión y a Interfin por permitirme ser parte de este panel y analizar tan interesante estudio que es como si reflejara lo que pasa en nuestro país, ¿no?, respecto al tema de conflictividad, el tema de gobernabilidad, el tema de justicia distributiva, el tema de la parte procesal, pero que en verdad es por hoy lo que conocemos como de vía diligencia, ¿no? Derechos humanos y vía diligencia, que es justamente una de las políticas que extractivas las está asumiendo como propias y como parte de sus políticas de gestión y responsabilidad social, están íntimamente vinculadas en nuestro país y en la región, como bien se han no de la percepción que se han hecho en la población, tanto rural como urbana. Y es clave porque si no existe, y acá no se trata de que existan normas, porque normas tenemos, pero si no existe política de llevar adelante, de hacer que, no solamente que se cumplan, sino de generar este tema o revertir esta famosa ausencia de derecho. Raúl ha tocado un tema bien importante, que es institucionalidad, ¿no es cierto? Que es como el Estado se manifiesta a su población como un Estado que hace que se respeten las normas nuevamente, que vigila a sus instituciones, que vigila que se cumplan los planes y las diferentes acciones a las que se ha comprometido. Acá viene, por ejemplo, el tema de cumplimiento de compromisos. ¿Qué cosa hemos visto en los últimos años? Que las poblaciones que inclusive incurren en ilícitos penales hacen que venga el premier, hace que venga un ministro, hace que venga, ¿no es cierto?, hasta el presidente de la República, ¿no? Lo que nos ha pasado en Petroperú, nos cortan la tubería, atentan contra nosotros, y sin embargo, va el premier, va el presidente a esas zonas. O sea, ¿dónde está la institucionalidad? Pero luego, ¿dónde está la legitimidad? Y eso para nosotros es también súper importante. ¿Por qué? Porque el tema de la legitimidad corre de un lado para otro. Legitimidad del gobierno de turno respecto de la población, que implica justamente este tema de gobernanza, o sea, cómo yo, ¿verdad? O sea, me hago respetar, ¿no es cierto? Y me hago respetar, ¿por qué? Porque no solamente cumplo con a lo que me he comprometido, no solamente verifico que se apliquen las normas que se han aprobado y que están vigentes, sino además también estoy muy en relación contigo, población. Y acá el tema que toca Paola, que es grave para nuestro país, es la interculturalidad. Desde la Comisión de la Verdad, de la que también fui miembro, vimos este tema grave. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que tengamos autoridades, que tengamos, y en este caso eran jueces de paz, jueces de primera instancia, que primero, no conozcan la idiosincrasia de las poblaciones en las que están operando, no conozcan el idioma? Y acá, y sobre todo lo aprendí ahora que estuve con comunidades nativas, el tema de la emoción en el lenguaje no te lo da un traductor.
Entonces se pierde demasiada riqueza de información. ¿Por qué? Porque no tenemos un gobierno que se ha preocupado de tener esa mirada intercultural y preparar a los funcionarios en esa línea. Entonces, este tema de la gobernanza es clara, ¿no? O sea, la decisión política, el tema de la legitimidad. Está hablando de legitimidad por parte del Estado, pero también legitimidad por parte de la sociedad civil. Y esto lo vemos a cada rato con relación a quién, con relación a los que se llaman representantes de la población. O sea, en verdad, agitadores en muchos casos. Yo recuerdo, no sé si contigo, Paola, o con otro ministro de Estado que decían, ¿por qué no hacemos el directorio? Con el Ministerio de Cultura, me acuerdo, el directorio de todas las personas que son realmente representantes que han sido elegidas por sus poblaciones. En el caso de las comunidades nativas con los APUs, porque existen las actas de las asambleas. Sin embargo, y lamento decirlo de esta manera, había una persona que se pone la indumentaria de la zona y es recibido por todo el mundo, ¿no? Es más, se toma foto, lo pone en las redes, entonces esa foto le da la legitimidad como representante de una población a la que realmente no representa. Entonces, estos temas de gobernanza, ¿no? Que en verdad nutre las otras dos líneas de acción, pero que además gobernanza saca dos temas de trabajo, ¿no? Primero, la institucionalidad, y segundo, la legitimidad, son temas que se tienen que trabajar. Este tema de legitimidad yo sí quisiera reforzarlo, porque sí es importante en este repensar cómo se tienen que desarrollar los temas, cómo se tiene que aplicar la gobernanza, cómo se tiene que aplicar la justicia distributiva, y también el tema de la justicia procesal, por decirlo de alguna forma, tiene que partir de la mano de este tema de la legitimidad. O sea, en verdad, tenemos que ser serios respecto a, serios y sin temor, con autoridad de decir, señor, yo a usted no lo voy a recibir porque usted no es representante. O sea, ese es algo importante porque podríamos empezar. Este tema de la decisión política, que es con lo que yo empecé este análisis, es clave porque al final de cuentas, señores, si no hay decisión política, en verdad no se puede avanzar en este relacionamiento sano con las poblaciones, ¿no? Y lo digo por Petroperú. Cuando a mí me convocan en Petroperú en el año 2017 para armar la gerencia de gestión social, o sea, Petroperú, la empresa, el estado más grande del país, que maneja todos los hidrocarburos, o sea, maneja todo el transporte de hidrocarburos, simplemente no tenía gestión social. O sea, no tenía una línea de guía para poder desarrollar sus actividades. Tenía este círculo perverso, ¿no? Corto el tubo y te obligo a que me contrates, a mí y a mi empresa, ¿no? Las famosas cartas avales. Todo eso con un trabajo, pero así de hormiga, con mucha paciencia, con mucho cariño y respeto a las comunidades. Está bien, Julio, logramos revertir, ¿no? Lamentablemente, si no tienes sostenibilidad en ese trabajo, no puedes, obviamente, seguir adelante. Y de hecho, luego de haber recuperado nuestra tubería 3 años sin cortes, lamentablemente en menos de un mes nuevamente hemos tenido atentados. ¿Por qué? Porque se abandona. O sea, sí, Petroperú, que está ahí, que más o menos trata de llevar adelante la relación con las comunidades de manera sana, ¿no? Es más, hemos firmado convenios de convivencia pacífica y respeto mutuo, y el Estado no está, entonces obviamente nuevamente la población que hace, y atendiendo que hay un Estado ausente total, sobre todo en el tema de la Amazonía, se hace visible de alguna manera. ¿Y cómo se hace visible? Tomando estaciones, cortando la tubería, etc. Entonces, nuevamente, el tema de gobernanza, en verdad, es lo más importante, y gobernanza implica decisión política, institucionalidad y legitimidad. Gracias. Gracias, Beatriz. Para terminar esta ronda y antes de darle pase al doctor Osmel Manzano y recoger sus opiniones acerca de los comentarios de su presentación, voy a invitar a la participación de Francisco París, que tendremos la perspectiva internacional. Francisco París es director regional para esta iniciativa por la transparencia de las industrias extractivas, y creo que será muy importante también recoger comparativamente cómo él observa lo que está sucediendo en una región y a su vez los resultados que ha presentado el doctor Osmel Manzano. Adelante, Francisco. Gracias, Julio. Gracias a los organizadores y un saludo a los compañeros panelistas. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto.
Voy a hacer comentarios, obviamente, desde la perspectiva de Leite, y creo que aquí no hay ninguna discusión sobre la pertinencia de los dos temas, ¿no? El Leite es el estándar global de buena gobernanza, se viene implementando en muchos países desde hace más de 12, 13 años. Perú es un pionero entre los que implementan en Latinoamérica, sí, que es muy relevante. También Colombia, que después creo que en la segunda parte le haré un poco más atención al resultado por países. Pero para arrancar aquí, a ver, Osmel, a felicitarte, es un excelente paper, es riguroso, pero a la vez es práctico, se aterriza en algo y recoge una información muy valiosa. Yo creo que para nosotros es súper útil, por eso muchas reflexiones vas a ver, es desde el punto de vista de yo absorbiéndolo como 80, ¿no? La primera, obviamente, estamos todos de acuerdo. La capacidad de gobierno, llámalo gobernanza, llámalo institucionalidad, es clave, ¿no? Y es para nosotros un reto, porque el estándar ético como tal te da mucha información, como acaba de decir Beatriz, sobre las normas que están a montón en todos lados. Entonces nosotros, en el EITI hay mucha parte explicativa de la parte estatutaria, pero menos sobre la parte de lo que pasa en la práctica, ¿no? Y ahí hay algo que obviamente es un aprendizaje para nosotros, pero esto nos confirma que hay la oportunidad de recabar mucho más sobre la práctica. Y un ejemplo concreto, ustedes por ejemplo tenían el SENACE, que hace todas las inspecciones ambientales. La página web del SENACE era buenísima. En la práctica, cuántos inspectores van, cómo hacen la inspección, etcétera. Ese es el tipo de cosas que tiene que hacer más toda la región y no en todos en todos los aspectos. Segundo, clave es que la gobernanza el onus en los gobiernos, ¿verdad? Pero las empresas, y aquí Raúl, que por supuesto es de una empresa pionera también de Leite en el mundo y en Perú, son los que sufren las consecuencias directas. Entonces aquí hay una ironía, ¿no? Que yo creo que las empresas se tienen que también apropiar más de cómo mejorar la estrategia. Una de las partes de la estrategia de empresarial ha sido cosas como el EITI, pero sin embargo pareciera que no es suficiente porque aunque es la responsabilidad de la buena gobernanza del gobierno, todos estamos implicados. En la variable esta de justicia procedimental o distributiva, los resultados obviamente nos muestran también a nosotros como el esfuerzo que se hace de la transparencia y la información en una herramienta como el EITI, que la información es condición necesaria pero no suficiente, ¿no? En Colombia y en Perú, que son países que salen aquí muy prominentes en estos resultados, como negativo, como que son los más débiles en la licencia para operar, devuelven más de la mitad. En Perú se devuelve el canon minero casi la mitad de todos los ingresos extractivos. En Colombia, similarmente, 30 y pico % a través del sistema de regalía. Y sin embargo, ahí todavía persiste esa noción de que no es justo, de que no me llega lo que me llega, ¿no? Un cuarto elemento podría ser que los resultados estos que tienen que ver con nacionalismo, similaridad de valores, no sé cómo se traduce esta variable en la metodología, confirman que el EITI, herramienta una vez más como el EITI, buena información, traer todo esto, compite desde el día 1 con un legado de muchas cosas. O sea, llegar a tratar de convencer con esta información, estas son las normas, se monitorean así, etcétera, etcétera, ya estás un poco en una desventaja. Y simplemente para completar esta primera fase y no pasarme de los 5 minutos, esa percepción también de que la toma de decisiones no sucede afuera de los afectados, ¿no? Nos recuerda también lo mismo, ¿no? El reto que hay para estos instrumentos, pero por ejemplo el instrumento favorito desde hace muchos años, que es la consulta previa, reglamentada, el acuerdo de Escazú, que todavía en la región le da un marco mucho más específico sobre eso. Y sin embargo, a pesar de todo eso, seguimos con la percepción de no me toman en cuenta cuando salen los proyectos, es muy tarde. Entonces creo que aquí, una vez más, Omel, nos confirma tu muy excelente, apropiada investigación sobre todas las cosas que tenemos que mejorar de lo que ya hemos hecho y tenemos que mejorar más. En la segunda parte
hablaré un poco de los países y del tema capital-regiones. Gracias, Julio. Gracias, Francisco. Y ahora para cerrar esta primera ronda de intervenciones, nuevamente le uso la palabra al doctor Osmel Manzano a fin de recoger sus impresiones de estos primeros comentarios de las conclusiones del artículo que ha presentado hoy. Adelante, doctor Manzano. Gracias, Julio. Quiero comenzar agradeciendo a todos los panelistas. La verdad que les soy muy honesto. Yo lo que estaba es tomando nota, porque realmente son muy útiles todos los comentarios que hemos recibido, sobre todo pensando que esto es el primer paso de un gran proyecto, ¿no? Y entonces yo más que, si quieres debatir, algunos más, los tomos son todos como muy válidos, y quizás es un tema que quisiera destacar, creo que al final del día lo han mencionado todos, es el tema de por qué si las cosas pasan la gente no los percibe. Yo creo que esa es como la gran pregunta que nos queda a todos, ¿no? Y eso es como, o sea, les doy quizás un par de ejemplos. En otro país de la región, voy a por ahora mantenerlo anónimo, pero hubo todo un tema de explotación minera en el Piedemonte andino, pero se interpretó como si se estaba permitiendo minería en un bosque protegido de altura, a pesar de que incluso las leyes del país la prohibían y no fue lo que se permitió, pero ya queda como la percepción de que se permite la minería en sitios ambientalmente sensibles, ¿no? Y el marco legal lo prohíbe, no fue donde se dio, pero la percepción terminó siendo. Entonces hay este tema de comunicación que yo creo que, y entonces lo que dice Paola, o sea, el tema ambiental para nosotros es claro, o sea, los países han avanzado muchísimo en lo que es legislación ambiental. Existe la AMLA en Colombia, existen entes ambientales, y sin embargo la percepción todavía es de que no se toma las variables ambientales. Entonces hay un tema de por qué la información no llega, e incluso tomando un poco el tema que dice Francisco, por ejemplo, todos nuestros países, bueno, no todos, pero muchos de ellos han invertido en estos mapas de inversiones, ¿verdad? De forma de darle una herramienta a la población de que vea dónde se están gastando, ¿no? Y quizás el más famoso es Mapa Regalía en Colombia, pero todos los países tienen algún tipo de mapa de inversiones. No solo eso, algunos estudios que hemos hecho dentro del banco indican que hay beneficios positivos porque hemos encontrado que los proyectos, o sea, que una vez que se ponen estos mapas de inversiones, la eficiencia en la ejecución de obras públicas aumenta. O sea, que el tema de que le pongas la lupa al funcionario hace que se gaste mejor. Sin embargo, la gente no percibe que se está invirtiendo. O sea, a pesar de estas ganancias, y de hecho hay un amigo que yo lo estoy empujando, un colega, porque tiene un paper sin publicar, que yo creo que es muy importante, que él fue a uno de estos países, fue al Mapa Regalía en Colombia, y pudo obtener las direcciones de IP de la gente que chequeaba el mapa. Y claro, era principalmente en Bogotá. O sea, la gente de la comunidad minera no chequea el mapa de inversiones. Entonces, gastamos toda esta energía, ¿verdad?, en generar transparencia, en generar información, y sin embargo tenemos un problema que la información no le está llegando a la persona que nosotros queremos que vea la información, ¿no? Entonces yo creo que aquí, creo que eso es uno de los grandes retos que por lo menos nosotros estamos identificando, es cómo se llega esta información. O sea, ¿por qué esta información no le está llegando a la gente que nosotros queremos que le llegue, ¿no? Y cuál es el problema que yo creo que estamos viendo en ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema allí, y encantado de colaborar tanto con Francisco como con todos ustedes, porque creo que ese es uno de los temas que tenemos ahorita, el reto. O sea, yo creo que los países, dentro de todas como dicen, las normas están. Y algunos países yo creo que han hecho mucho esfuerzo en hacerlas cumplir, pero sin embargo no existe la percepción. Entonces ahí hay un tema que tenemos que trabajar. Y como les digo, más bien son todos comentarios útiles, los tengo aquí anotados porque son dos temas que estamos pensando para nuestra siguiente etapa. Entonces, más bien, encantados de seguirlos oyendo. Gracias, doctor Manzano. Vamos ahora a iniciar la tercera ronda para que el tiempo no nos gane y también podamos recoger algunas preguntas de los que nos vienen siguiendo a través de redes sociales. Les voy a pedir a cada uno esta vez apelar a su espíritu, ¿no?, de resumen, y tendrán 3 minutos. Vamos a empezar nuevamente esta segunda ronda con Raúl Jacob. Adelante, Raúl. Sí, gracias, Julio. Bueno, apelando a la capacidad de síntesis que tengo en poca cantidad, pero voy a hacer el mayor esfuerzo.
No, yo creo que desde el sector privado y particularmente desde las compañías que están agremiadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y que representan más o menos el 75% del PBI minero energético. En realidad, minero, porque la parte energética es casi el 100%, ¿no? Tenemos, digamos, dentro de nuestra forma de actuar, hemos hecho nuestros los principios de la OCDE para el desarrollo sostenible, ¿no? Y dentro de esto, pues, hay varios elementos que los voy a mencionar. Lo primero es una conducta empresarial responsable que se basa en dos ideas fuertes. Una, que es la contribución al desarrollo sostenible de las poblaciones en las zonas donde se produce el impacto de los procesos, de los proyectos. Y el segundo tema, muy importante, es el respeto de los derechos humanos, pero no digamos de la cartilla, sino de todo lo que hemos hablado, ¿no? El contacto con las poblaciones, la necesidad de empatizar y a partir de la empatía empezar a construir una base común. Eso también es institucionalidad. Lo que pasa es que tiene que venir acompañada de la parte del Estado para tenerla mucho más formalizada y ordenada, ¿no? Bueno, lo otro es el enfoque, un enfoque de desarrollo territorial, en el cual, pues, por ejemplo, las actividades mineras en general son de recursos no renovables. Bueno, todas las mineras energéticas, salvo la parte eléctrica de generación hidráulica, son en general no renovables y por lo tanto se tiene que sentar las bases a través de programas de educación, programas de desarrollo social, para que la población pueda más adelante reemplazar esas actividades por otras que le den, digamos, el empuje que necesita para seguir a largo plazo, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto, evidentemente la comunicación, una comunicación asertiva es un elemento fundamental, ¿no? En fin, ya lo han comentado varios de ustedes, pues no solamente se trata de transmitir información, sino más importante, conectar. Eso yo creo que es el elemento fundamental. Para esto es hablar el mismo idioma, en otras ocasiones es llegar a hacer un pago a la tierra, hacer, digamos, respetar las costumbres y las tradiciones, y con eso se va avanzando, ¿no? Y bueno, todo esto finalmente medido, es decir, con métricas que permitan identificar el avance o el retroceso en estos procesos. Yo me voy a detener acá, tratando de cumplir con la meta, no sé si llegué o no llegué, pero acá voy a parar por ahora. Como buen gerente financiero llegaste, Raúl. Muchas gracias. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Paula Bustamante. Ella le escribió un tema que guardó para esa intervención, así que tiene 3 minutos para exponer ese tema en base a la presentación de este artículo del doctor Osmel Manzano. Muchas gracias, Julio. Y me quedé con desarrollar un poquito más el tema de gobernanza. Osmel señala que, y creo que nos entusiasma escuchar, en apostar por un gran proyecto. Yo entiendo la gobernanza como la arquitectura que requiere el país para garantizar y promover el desarrollo minero. Gobernanza que no tenemos, ¿sí? Tenemos instituciones, el MINEM, tenemos a la PCM y tenemos todos los otros ministerios que trabajan y por ahí caen en territorio minero, pero lo que no tenemos es esta construcción, esta arquitectura que permita y visibilice claramente quién lidera esta apuesta para el desarrollo de la minería en nuestro país. Si pensamos a nivel del gobierno nacional, tendría que ser naturalmente el MINEM, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos digamos, de ese líder que a nivel del gobierno, y qué esperaría yo, diría, de manera personal? A raíz de todo este tiempo que estoy trabajando en el tema, yo esperaría, uno, no solamente que proyecte y que gestione toda la cartera que viene de proyectos, sino que además, para comenzar y en términos operativos, le avise a sus colegas del gabinete que ya vienen proyectos mineros, cosa que no pasa, ¿no? Entonces, ya viene y mira, este es el mapa de lo que viene como proyección de la minería en el Perú, y por lo tanto, ministerios vinculados con servicios, encárguense de garantizar que los servicios estén, porque de lo contrario, cuando llegue el proyecto, esto no va a suceder. Y por eso la expectativa se va directamente para el rol de la empresa. ¿Tiene que ser entonces otro ministerio? Probablemente tenga que ser otro el que se encargue de la implementación. Mirar, por ejemplo, el tema de vías, ¿no? ¿Cómo planificas por dónde va a salir el producto, el mineral?
en este momento quien dice cómo va a salir es cada proyecto minero. Entonces podemos tener uno al lado del otro, donde por un lado sale con mineroducto y por el otro lado con transporte, ¿no? De carretera. Entonces, esa planificación es fundamental. Entonces, ¿qué rol tendría? Y por lo tanto, en esta arquitectura, en esta gobernanza que hay que construir, por eso creo que es un gran proyecto, y me entusiasma el llegar a quién lidera este proceso, que probablemente sea el Ministerio de Energía y Minas o algún otro ministerio, o un equipo, ¿sí? Como un gabinete que garantice el desarrollo. Luego, un segundo nivel es, muy bien, entonces, además, ¿qué roles tienen los diferentes niveles de gobierno? Quienes me han antecedido, ¿sí? Beatriz, Raúl, inclusive Francisco, ¿sí? Además señalan y han transmitido mensajes como el diálogo, la legitimidad, ¿no? La legalidad. Y entonces de pronto decimos, ¿tienen legitimidad para dialogar solamente los presidentes de comunidades? Pero en el Perú tenemos una estructura, una descentralización donde hay gobiernos locales y regionales. Entonces tenemos que buscar cómo articulamos, dándole su espacio de poder a cada una de las comunidades con sus líderes, pero también reconociendo que el alcalde y el gobernador tienen un rol, o la gobernadora, esperemos que en las próximas elecciones las mujeres lleguen a las gobernaturas regionales. El tema del desarrollo, ¿cómo vemos el desarrollo? ¿Cómo se va a trabajar esa alianza para el desarrollo? Y es necesario que en este liderazgo también se construya de manera conjunta. Y en el desarrollo se ha mencionado mucho el tema de infraestructura. Y creo que aquí el rol es, bueno, ¿qué rol tiene el gobierno local, el regional, para ejecutar adecuadamente los recursos? Pero sobre todo que ese desarrollo sea una esperanza para vivir mejor. No solo vivir mejor hoy, sino vivir mejor en el tiempo. Las comunidades quieren vivir mejor en el tiempo, no solo hoy. Entonces, esa posibilidad de pensar de manera conjunta el desarrollo, de manera intercultural. Y creo que la mirada de, más allá de cuántos recursos se destinan a canon y regalías, es cuándo se utilizan esos recursos. Y creo que uno de los mayores problemas que tenemos, y tiene que ver con gobernanza y decisión, es cómo hacemos una antes las comunidades sientan que está llegando, digamos, la mejora. Si no es antes, durante. Pero no esperar al tiempo que corresponde al canon. No digo que las empresas paguen antes, lo que digo es que tienes que buscar el arreglo institucional que te permita que eso se sienta y se perciba. Finalmente, cuando hablamos de legitimidad, hablamos de recuperar confianza. Y por lo tanto, en este paquete de gobernanza tenemos que garantizar transparencia, tenemos que garantizar que se entienda lo que estamos brindando como información, tenemos que garantizar cumplimiento de compromisos de todas las partes, de las comunidades, de los gobiernos en sus diferentes niveles, de las empresas, porque lo que está pasando en este momento es una desconfianza absoluta. Si no recuperamos confianza, nada de lo que se pueda construir va a suceder. Y eso se recupera dialogando, informando con transparencia, haciendo, generando espacios donde efectivamente la comunicación fluya y sobre todo liderazgos. Ahí me quedaría y muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Ahora, Beatriz Alba, quien estuvo en su primera intervención, destacó no solo su experiencia en Petroperú, sino también el hecho de la voluntad política. Tiene 3 minutos para poder participar en esta segunda intervención. Hay una pregunta interesante que ojalá el tiempo nos alcance, que han hecho los participantes, que también me gustaría poder hacerlo, porque cerramos el evento a las 10. Doctora Beatriz Alba, tiene la palabra. Muchas gracias, Julio. Hay una palabra que acaba de mencionar Paola, confianza, ¿no? Y la confianza no se gana por decreto, la confianza se gana con acciones. Y nuevamente voy a la decisión política y rápidamente el caso concreto que nos tocó sufrir y frustración total en Petroperú. Nosotros, cuando entramos a la gerencia y la armamos, nos dimos cuenta que no había una línea de base socioeconómica de las poblaciones que eran áreas colindantes con el oleoducto Norte Mar. O sea, entonces tú decías, claro, ¿cómo hacen las cosas, ¿no? Si no tienes por lo menos un punto de partida. Nos dedicamos a hacer ello, ¿no? Y a propósito de este esfuerzo fue que logramos un relacionamiento sano con las comunidades y los famosos convenios de convivencia y respeto mutuo. Un trabajo muy bonito y además con mucho cariño, con mucho respeto con las poblaciones con las que nos contactan. Muy bien, este informe, estas líneas de base, además que el oleoducto tiene 3 tramos, ¿no? El ramal norte, el tramo 1 y el tramo 2, con poblaciones distintas, etnias distintas,
se lo alcanzamos a la presidencia del Consejo de Ministros porque en ese momento Raúl Molina era el viceministro de Gobernanza Territorial y obviamente, y acá nuevamente voy al tema de decisión política, ¿no? Y lamentablemente de decisión política, pero que está en cabeza de determinadas autoridades y no es el pensamiento uniforme de gobierno. Él agarró y dijo, vamos a hacer entonces el plan de cierre de brechas de las comunidades del corredor petrolero. Y es a propósito de esta información que se genera este plan de cierre de brechas, y no como un tema de laboratorio, sino que un ejército de consultores fue a las poblaciones, se sentó con ellos, validó información. Entonces, este plan de cierre de brechas no es otra cosa que un autodiagnóstico de necesidades básicas insatisfechas por parte de la población. Este documento, que además luego de un tiempo fue aprobado por un decreto supremo, es clave y debió de empezar a desarrollarse. Nosotros como Petroperú dijimos, mira, nosotros tenemos 22 comunidades del Morona que fueron afectadas por un derrame y tenemos una propuesta para hacerla a través de ¿qué? De obra por impuestos. Y somos la primera empresa en hidrocarburos que presenta la iniciativa de obra por impuestos para las comunidades del Morona. Señores, es terrible. Nuestro proyecto, que está incorporado en el plan de cierre de brechas, así fue anunciado por el ministro de Vivienda en su momento, simplemente está ahí dormido, porque no existe esta conexión. O sea, es como el Estado, y lo conocemos, lo que hemos estado en gestión pública, y es problema de gestión, son compartimentos estancos. El MEF está por acá, PCM por acá, Energía y Minas por acá, no existe esta relación. Entonces, uno no entiende, ¿no? Si desde la PCM se aprueba el plan de cierre de brechas del corredor petrolero, la empresa de hidrocarburos peruana, ¿no es cierto?, presenta esta alternativa para cerrar brecha en infraestructura, y en este caso agua y saneamiento. ¿Por qué el MEF no acelera esta situación? O sea, ¿por qué ha habido tanta demora? Y obviamente sigue ahí dormido, y el tema es este, ¿no? O sea, nuevamente, esas poblaciones, ahorita terminó Julio, ¿qué confianza tienen? No tienen confianza ni en Petroperú, porque nosotros fuimos a hablar, a explicarles, no tienen confianza en el gobierno, y al final de cuentas, ¿los resultados cuáles son? Las tomas de las estaciones, la paralización de la actividad petrolera, la paralización del transporte, y por lo tanto perjuicio para sus zonas y para el país. Gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz Alba. Y ahora, para cerrar esta segunda ronda, el doctor Francisco París, que también tenía un tema pendiente. Así que adelante, Francisco. Gracias, Julio. Sí, una de las cosas que me llamó la atención de la investigación fue que Colombia y Perú salen, si se quiere, con resultados los más negativos de la licencia para operar. Y me hace preguntarme a mí mismo, o sea, ¿dónde está Perú devuelve el cambio minero el 50%? Colombia tiene el Sistema Nacional de Regalías. ¿Será que la fórmula es mala? Raúl decía, es la calidad del gasto. Entonces, en Perú, claro, la calidad del gasto está encima de los hombros de los presidentes regionales, etcétera, etcétera, porque reciben sin no question ask, como dice en inglés, toda esa transferencia. Sin embargo, en Colombia se metieron una pensada tecnocrática con fondos, y son las dos versiones del Sistema Nacional de Regalías, que es el sueño de un tecnócrata, fondos de ciencia y tecnología, fondos de infraestructura, para acceder a eso, para un poco evitar lo que probablemente puede ser la tentación en Perú de que se lo gasten malgastado, y sin embargo los resultados no son mejores. O sea que ahí nos deja, Osmel, bastante para tu proyecto de pensar esto. Pero otra cosa, el tema de élite en las capitales y el tema regional, el tema de las comunidades afectadas. El Haití sufrimos de esa enfermedad, los Haití son muy localizados en las capitales, pero sin embargo ustedes están en Perú, donde hay 6 Haití regionales, que le han metido la lupa a dónde se gasta, dónde va en educación, esos datos que compartió Raúl. Así que, a ver, entonces veamos qué es lo que podemos ahí también mejorar para llevarlo al siguiente nivel, y obviamente en otros lugares de la región. Ustedes todos dicen confianza. Claro, la confianza también se construye con paciencia. Este tema de que la gran variable que nos dice este estudio sea la gobernanza, que es un tema muy difícil, un tema de institucionalidad, no se crea de la noche a la mañana, está muy por encima de nosotros, los que estamos todos aquí
tener control sobre esa gran variable que es la presencia del Estado, que sea eficiente, todo eso. Ahora, lo que sí creo que podemos hacer más, y nosotros desde el punto de vista de Leiti, por supuesto, estamos en eso, es traer más información que revele dónde están esas fallas, por qué no hay, porque sí tenemos esas normas por todos lados y marcos regulatorios muy elaborados, etcétera. ¿Por qué no en la práctica? No, porque no hay suficientes inspectores de cualquier cosa, ¿no? De ingenieros geólogos o lo que sea, que vayan y hagan, puedan sacar información sobre esto. Y bueno, finalmente, una vez más, Osmel, darte las gracias porque para nosotros todo esto, lo de la variable demográfica, que no lo hablamos mucho, me parece que es súper útil para informar las estrategias de comunicación que todos hemos dicho que es importante. Y una vez más, el Leiti nació como una herramienta de liberar, subir el nivel de la cancha, ¿no? Level playing field, que dicen collective action, acción colectiva y todo. Sin embargo, un poco el sabor que me queda de tu investigación es que hay un lower common denominator que todavía tenemos que empezar a subir todos los que estamos aquí. Pero muchas gracias y encantado de seguir colaborando contigo, Osmel, y con todos ustedes en Perú, que espero ir pronto y reactivar el Leiti Perú, que en la pandemia tenemos 2 años que no conversamos con ninguno de ustedes. Gracias, Francisco. Bueno, y ahora para terminar esta segunda ronda, antes de por lo menos tener una pregunta de nuestros participantes a través de redes sociales, dejo en el uso de la palabra a Osmel Manzano. Y Osmel, me voy a permitir adelantar una de las preguntas que nos ha alcanzado el público, que es en actividades extractivas como la minería de hidrocarburos, que son en los casos que se genera contaminación y A ver, como yo quizás dije al principio, esa es como la gran pregunta de todo este proyecto, ¿no? Entonces, hacia allá esperamos poder, o sea, este estudio lo que nos permitió fue ver, como dije yo, una línea de base. Sabemos ya un poco dónde están y ahora lo que estamos es en una siguiente etapa donde vamos a hacer una serie de intervenciones y testear un poco, ¿no? Si ese tipo de intervenciones funcionan o no funcionan, ¿no? Porque como quizás quiero volver al tema, o sea, es que hemos generado muchísima información, ¿no? O sea, no es que no se genera información, es que no se existe regulación, pero obviamente hay un tema de que no llega a la gente. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para que entender eso, ¿no? Y ahí hay pistas, ¿no? Creo que un poquito lo que dijo ahí Beatriz a veces está, ¿no? El tema es que incluso a veces cuando las comunidades les generamos una expectativa, después no se las cumplimos, ¿no? Entonces, esos son los temas un poco que queremos explorar. Entonces, la respuesta creo que te la voy a poder dar de aquí quizás a finales de año, ¿no? Cuando terminemos un poco todo este proyecto. Esto era lo que nos permitió en este momento, fue ver la línea base, ¿no? Que es donde estamos, ¿no? Gracias, Osmel. Y bueno, hay una pregunta, y con esto terminamos. Le voy a dejar a cada uno de nuestros panelistas 2 minutos para ver cuál es su percepción, cómo se puede responder eso, ¿no? La pregunta de uno de nuestros participantes en las redes sociales es la siguiente. La responsabilidad social se expresa en convenios de acuerdo de partes. ¿Qué sucede? Esa es la pregunta. Si no se suscribe este convenio marco entre la empresa minera, por ejemplo, o de hidrocarburos y la población directa de intervención, ¿qué rol debe cumplir el Estado o el gobierno? Voy a dejar primero en uso la palabra a Francisco París. 2 minutos. No, el que estaba Sí. bueno, ¿Te no, puedo repetir? sí, Ya, sí, adelante, adelante. ratificar lo que le decía. Creo que aquí todos tenemos que mejorar nuestro, dice, up the game de lo que hacemos, ¿no? Y de aprovechar estos resultados de estudios tan interesantes como este para que nos hagamos un reality check, como dicen, que es lo que estamos haciendo. O sea, Osmel dice, sí estamos dando información y eso es el corazón de Leiti. Sin embargo, estas percepciones en algunos lados siguen siendo problemáticas y el conflicto sigue siendo
permanente. Así que no nos queda otra que absorber esto y seguir trabajando en mejorar lo que hacemos, porque todos tenemos que contribuir, ¿no? Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Está muy por encima de nosotros esto de mejorar la institucionalidad y de resolver todos los problemas. Muchas veces en el EITI dicen, entonces hay los problemas ambientales y todo. Bueno, el EITI la información per se no puede solucionar todos los problemas. Sin embargo, puede tener una contribución importante a la solución, ser parte de la solución. Gracias. Gracias, Francisco. Beatriz Alba, 2 minutos, por favor, respecto a la pregunta formulada. Sí, claro. En esa línea, y coincidiendo con lo señalado por Francisco y las intervenciones de ahora, el tema es nuevamente, y regreso al tema de la gobernanza, ¿no? O sea, y la decisión política de poderlo hacer. Fíjense que la UEFA jamás había entrado a empezar a revisar los compromisos, o digo, por lo menos sí, pues los compromisos que están en los estudios de impacto ambiental o las obligaciones de los estudios de impacto ambiental en lo que son los niveles de contratación de empleo local. Sin embargo, para el proyecto de Talara, y fue un tema interesante a propósito de toda la bulla que se generó alrededor de que no se cumplía con el 70% para la contratación de mano de obra no calificada, la UEFA empezó a revisar los niveles de contratación de mano de obra local. Esto es importante, ¿no? Porque al final de cuentas es como que si las entidades empezaran a despertar respecto de cuáles son las obligaciones que las tenían escritas por siempre, pero que no las habían aplicado. Entonces, nuevamente, es el tema de cómo hace el Estado para decirle a la población, oye, en verdad, si estoy tomando la decisión política, la decisión, a pesar del costo político, porque mucho mueve el tema de, uy, pucha, voy a perder el electorado, etcétera, a pesar del costo político, decir, señores, la norma está, y la norma la cumplimos todos. Entonces, fíjense acá, en el tema regulatorio, y vamos al tema del nivel de compromisos, existe ya, y la UEFA lo ha debido de hacer de siempre, mecanismos para poder ir monitoreando el nivel de compromisos que, en este caso, las empresas privadas asumen y que no cumplen, ¿no? Y por parte del Estado debería hacer lo propio, ¿no? O sea, finalmente, como yo les digo, ¿no? Este tema de exigencia que venga el premier, el presidente, se ofrecen y no se mueve una sola hoja, por decir, en la sierra decimos una sola piedra, acá una sola hoja, porque hay mucha frustración para la población, de mucha frustración para las empresas que damos y aportamos, no solamente en la parte económica, sino en los planes de gestión social para poder contribuir complementariamente con el desarrollo de las comunidades que están en nuestra zona de área de influencia, tanto directa como indirecta, porque el segundo y tercer anillo también son partícipes de las diferentes acciones. Entonces, existe la regulación para ir monitoreando el nivel de cumplimiento de los compromisos por ambas partes. El tema es, nuevamente, la decisión política de que realmente se cumpla. Gracias. Gracias, Beatriz. Paola Bustamante. Gracias, Julio. Sí, complementando ya lo señalado por Beatriz y Francisco, yo la primera reacción que tengo es que la responsabilidad social no siempre, ¿no? Y sobre todo en la mayoría de casos, no se expresa en convenios marco. Creo que eso es importante. Beatriz señalaba de los compromisos que figuran en el estudio de impacto ambiental. Entonces, cuando se hace el estudio de impacto ambiental y las empresas presentan el estudio, lo presentan ante el SENACE. El SENACE aprueba el estudio y ahí hay un capítulo de los compromisos sociales. Entonces, hay una primera tarea y es cómo se entera la población de esos compromisos. 1, la propia empresa los comunica. 2, está el debe de la gobernanza, porque debería tenerse un mecanismo para que el Estado, a través de la entidad que corresponda, comunique cuáles son esos compromisos sociales. Entonces, no siempre se firman convenios marco, están en los estudios de evaluación de impacto. Luego, ¿a quién le corresponde fiscalizar? Es justo el detalle que ha comentado Beatriz. Le corresponde a la UEFA, que es el segundo, digamos, órgano grande del sistema de evaluación ambiental y social. Y OEF es el que le corresponde verificar no solo lo ambiental, sino lo social. Y nuevamente volvemos a quién le reporta. Bueno, puede ser que lo reporte en su página web, pero ¿cuántas comunidades abren la página web para comenzar a buscar si la empresa cumplió con sus compromisos sociales? ¿Y qué significa cumplir? ¿Que la empresa declare yo los cumplí? ¿O que realmente verifiquemos que todas las partes sientan que se cumplieron? Porque ese es el otro tema vinculado con
la legitimidad, ¿verdad? Yo sí siento que cumplí, pero de repente tú no sentiste, entonces no se cumplió. Entonces creo que ahí es importante ese mensaje. Ahora, existen empresas que además en el marco de su forma de gestionar en los diferentes países, firman convenios marco, que son las menos, ¿sí? Entonces, no necesariamente, contestando así bien puntual, para no generar una expectativa, no necesariamente que la empresa minera a la que usted se hace referencia no haya firmado convenio marco no significa que esté en debe. Probablemente habría que averiguar si la empresa suele firmar o no, pero los compromisos sociales están en el estudio de impacto ambiental. Gracias. Gracias, Paola. Raúl Jacob, creo que en su anterior intervención se ajustó bastante al tiempo, así que le daremos un minuto adicional con la excusa hacia nosotros, panelistas. Adelante, Raúl. Ok, muchas gracias, Julio. Bueno, primero que nada, nuevamente agradecer a los organizadores por la invitación, a los panelistas y particularmente al expositor. Excelentes comentarios, realmente pues me dejan con un espacio más chiquitito para comentar en esta parte, pero creo que todo este tema que hemos estado conversando sobre los distintos actores y demás, lo que muestra es que hay un gran vacío de una organización que debería de ser del Estado, con participación del sector privado, en fin, de las comunidades y demás, que lidere los temas, estos temas. Yo creo que es bien importante que tengamos además claridad de lo que está en juego. El Ministerio de Energía y Minas cada cierto tiempo publica cuántos proyectos están digamos, disponibles, por decirlo así, con distintos grados de avance en el país. Y más o menos el número está un poquito más de 50.000 millones de dólares, 53.000 es lo último que hemos escuchado. Si uno baja la mirada a los que ya están bastante más avanzados, que podrían hacerse en estos 5 años de la actual administración, son más o menos 14.000 millones de dólares. Lo importante es entender que si estos proyectos por alguna razón se traban, hablo por ejemplo de los proyectos mineros muy particularmente, si un proyecto minero se traba, en muchísimos casos lo que va a ocurrir es que el proyecto no va a ir adelante, pero sí va a ir adelante la operación minera. Me voy a explicar. Una compañía formal que tiene una serie de obligaciones que OEFA debe fiscalizar, que hay, por ejemplo, leyes laborales que deben de cumplirse de manera estricta, etcétera, ¿no? O sea, una compañía formal que tiene que cumplir con toda la formalidad del caso. Si no puede llevar adelante un proyecto, es muy probable, por ejemplo, si es una mina subterránea que tiene contenido de plata o oro o algún metal importante, es muy probable que esa operación minera sí se ejecute. O sea, ¿qué quiero decir? Que el mineral se extraiga. Lo que pasa es que en vez de extraerse con todas las garantías que da un proceso supervisado, con tecnología de punta, en fin, con todas las cosas que trae la minería formal que está supervisada por el Estado peruano, en vez de darse de esa manera, se da a través de la minería informal. Nosotros hicimos una revisión de qué había pasado con la minería en Bolivia, porque al comienzo del actual gobierno se habló mucho de mirar a Bolivia como un ejemplo de minería. Y lo que encontramos, con toda franqueza, fue un desastre ambiental. O sea, la minería, las compañías mineras que ya operaban han seguido operando, han seguido manteniendo, digamos, sus estándares y demás, pero todo el desarrollo de minería adicional nueva es básicamente minería informal, en la cual lamentablemente las prácticas ambientales, laborales, etcétera, son desastrosas. Desastrosas. Es decir, los trabajadores no tienen beneficios o tienen niveles de inseguridad en el trabajo realmente altísimos. Además de esto, pues el manejo de los residuos del proceso productivo es absolutamente descuidado, los ríos acaban siendo contaminados y demás. Sacamos la cuenta de cuánto se había invertido en Bolivia y cuánto se había invertido en Perú en los últimos 10 años. En Perú se han invertido 60.000 millones de dólares en la minería formal.
es 20 veces lo que se invirtió en Bolivia. 20 veces. Entonces, yo creo que debemos de tener claro que este esfuerzo tiene un gran valor para el país. Y mi sugerencia y propuesta es que empecemos a hablar de este tema, porque en realidad de lo que se necesita es tener un sistema que funcione, porque lo que tenemos en juego es muy grande, no solo por la oportunidad perdida, sino porque lo que eso va a representar en términos de realidad, ¿no? Entonces creo que esa es una reflexión final que quería yo compartir con todos ustedes, ¿no? O sea, no se trata de que, no se hizo el proyecto, bueno, qué pena, no hay canon, no hay esto, no hay lo otro, pero yo finalmente sigo acá con mi chakra y, en fin, no tengo problema. No. Lo que va a ocurrir en muchos casos es que más bien se va a desarrollar, se va a explotar el mineral, pero con las prácticas del siglo XIX, y por lo tanto con un impacto ambiental y de degradación para toda la sociedad muy importante. Quería tener esto como un último mensaje para tenerlo todos presentes, porque de lo que está en juego no es solamente algo positivo, sino también un impacto muy negativo sobre el país. Muchas gracias y de nuevo muy agradecido por la invitación, Julio, y encantado de compartir el panel y escuchar las reflexiones tan interesantes que compartió el doctor Manzano con nosotros. Muchas gracias, Raúl, por tu participación. Creo que voy a tener que animarlos, estoy seguro que van a aceptar a nuestros partners, tanto Intelfin como la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, para que cuando el doctor Manzano, su investigación que está realizando, su estudio, podamos también conocer el tema de las soluciones que ahora que está recogiendo las intervenciones que ustedes han realizado en el transcurso de la mañana. A todos ustedes les quiero agradecer a cada uno de nuestros panelistas, a Paola Bustamante, a Beatriz Alba, a Raúl Jacob, a Francisco París y por supuesto al doctor Osmel Manzano, quien hemos podido conocer un poco más, ¿no?, de la región andina, ¿no?, y de cómo podemos lograr, que es el fin del estudio, ¿no?, mejorar la gobernanza, que más de uno de ustedes lo ha tocado, ¿no?, siguiendo determinados estándares. A todos los que nos han seguido a través de las redes sociales, tanto de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental del Diario Gestión, a Intelfin Consultores, les damos el agradecimiento del caso a los que nos han seguido y estoy seguro que nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muy buenos días.